Estimados amigos, amados hermanos, gracias. No me estoy oyendo bien yo aquí, en absoluto. Hay algo pasa. Bueno, espero que ustedes me estén escuchando allá en el otro lado. Y quiero darles las gracias a todos los que de alguna manera... No me estoy oyendo yo nada aquí. Ok, sí, pero entonces vaya, compóngalo para que vean. Sí. Bueno, en este reencuentro ahora, venimos llegando de Nicaragua y estamos un poquito pues ajetreados con todo esto. El viaje no es fácil. Vaya, revíselo, por favor, sí. Hágame el favor, vaya. Y lo hace. Sí. En este viaje pudimos darnos cuenta de la importancia de visitar una obra. Yo tenía más o menos unos 13 años de no ir a Nicaragua. Y pues tenemos allá hermanos en la obra de Chichigalpa. Sí se está viendo aquí. Okay. Gracias. Bien, están los técnicos tratando de ayudarme aquí con un problema que no revisamos antes de comenzar. Bien. Tenía unos 13 años yo de no visitar pues las iglesias allá en Nicaragua. Tenemos en Chichigalpa, tenemos allá en León, tenemos en Chinandega. Entonces, pues se dieron situaciones muy particulares en las que tuvimos que ir a resolver alguna situación. Y qué bonito fue llegar y volver a reencontrarnos después de tantos años, después de tanto tiempo, con mucha gente, con muchos hermanos, ¿verdad? Que han permanecido en la obra. Quisiera darles una pequeña probadita de lo que fue nuestra visita ya a Nicaragua. Así que así un corto video, adelante. Fue hermoso, mire, fíjese. Quiero que vean eso. Quiero que lo observen, porque en Nicaragua la iglesia tiene muchísimas incomodidades. No es cómodo ir a Nicaragua. La gente estaba hasta afuera. Eso está lleno adentro y no cabía la gente, entonces hubo que poner sillas en la parte de afuera. Sí, era multitud que no cabían ahí en el lugar, ¿verdad? Este es un poquito de lo que llegamos a vivir y a experimentar allá con los hermanos de Nicaragua. Un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Lo está leyendo? Dice, y le haré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Para mí fue una maravillosa experiencia. A pesar de la falta de comodidad, el calor intenso, la lejanía, porque son lugares que están un poco alejados de la capital, ¿ve?
Bueno, eso es solamente una probadita para ustedes. Ahí hay gente maravillosa y fantástica. Venimos un poquito desconectados ahorita porque venimos aterrizando, ¿verdad? Pero la experiencia fue maravillosa. Nicaragua, la iglesia de Nicaragua está siendo probada de maneras muy gloriosas, vamos a decirlo, y podemos ver que a pesar de las dificultades que hay, a pesar de que cuesta encontrar, no hay un lugar, no existen los lugares así como para hacer una actividad, como estamos tan acostumbrados aquí, que uno va al Convention Center y hace eso. No existen esas cosas allá, ¿verdad? Entonces, la iglesia en general tiene que ubicarse en casas, en patios y predicar ahí en el patio de una casa, en el garaje de una casa, en las salas, aprovechando la sala, el comedor, la cocina y de todo, ¿verdad? Pero ahí es donde se mira, ahí es donde se mira la convicción de un pueblo hacia Dios, ahí es donde se ve el amor que tienen hacia la palabra del Señor. Y a pesar pues de las dificultades que puede estar enfrentando y los desafíos que puede estar enfrentando la iglesia, como dice el corito, ¿verdad? La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así que me ha dado tanto alegría, tanto gozo ir con nuestros hermanos. Y quiero decirles, quizá hablándole a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Quisiera decirles pues a todas las personas que nos estén viendo que todo esto es un desafío, ¿verdad? Creo que cuando Dios tiene propósitos, la palabra del Señor dice en el libro de Job que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Y Chichigalpa, así como muchos de los que me están viendo, es un propósito de Dios. La iglesia de Chichigalpa tiene un propósito claro y bien establecido por Dios. Por eso cualquier ataque que venga de donde venga, no va a poder prosperar, no va a poder tener éxito. ¿Por qué? Porque es un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Fíjese que para Dios es tan importante. Estamos haciendo reflexión de que lo que para Dios es importante es su propósito. Lo que cuenta para Dios es su propósito. Y podemos observar y leer en muchos aspectos que lo que realmente está en el corazón y la mente de Dios es la culminación, el desarrollo y cumplimiento del propósito eterno. Desde que Él comenzó a echar a andar la creación, ya tiene un propósito. Por eso es que Dios no puede cambiar de propósitos. Aquí dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 29, nos dice, también la gloria de Israel, que es Dios, no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Y en el caso específico de la iglesia de Chichigalpa, que fuimos a visitar, que nos sentimos tan honrados y privilegiados de estar con ellos allá, a pesar del calor, el sudor, la distancia y todas las dificultades que uno se puede imaginar, ¿verdad? Es un propósito de Dios llevar y desarrollar una doctrina, la doctrina de la liberación, la doctrina de la administración al alma, la doctrina del sacerdocio. Por eso cuando Dios había levantado la iglesia desde hace 13 años que habíamos ido para esos lados, era con ese propósito, el propósito de impartir enseñanza en cuanto a lo que es el sacerdocio, en cuanto a lo que es la administración del poder de Dios. Ahí dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, quiere decir que el sacerdocio es
el oficio del altar, porque la ofrenda es algo que se presenta en el altar. Entonces el sacerdote es el que administra el altar, no solo la ofrenda, sino todo lo que se manifiesta en el altar. Y viendo la condición de la gente, las enfermedades, las brujerías, las hechicerías, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo miraba a las multitudes y sentía compasión por ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y las miraba enfermas, y él se llenaba de compasión de ver todas las enfermedades y dolencias que tenía el pueblo. Y por eso ponía sobre ellos sus manos, por eso los sanaba, por eso los liberaba, porque ese era el ejercicio del sacerdocio, y ese es el propósito por el cual Dios ha levantado con el Señor Jesucristo un sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, para atender en misericordia, para atender en compasión a todos los que estén atribulados con enfermedades, atribulados con problemas de alma, afligidos porque no pueden salir de la condición en la que están. Y entonces el Señor desarrolla el sacerdocio para que llegue la sanidad, para que llegue la liberación, para que llegue la bendición. Por eso es que dice en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, para poner en libertad a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos, para anunciar libertad al oprimido, y dice, para anunciar el año favorable del Señor. No se puede anunciar el año favorable del Señor a alguien que está cautivo, a alguien que está ciego, a alguien que está oprimido. Para poder disfrutar del año favorable del Señor, tiene que ser liberado, le tiene que ser predicado el evangelio, le tiene que ser liberada su alma, su espíritu, tiene que devolverse la vista a los ojos ciegos. Y eso es el desarrollo del sacerdocio, y por eso es que el Señor nos había enviado hace 13 años, a instaurar esta doctrina del sacerdocio de Jesucristo, para desatar al atado. Recordemos que incluso las personas que ya tienen a Cristo pueden estar atadas, porque dice ahí que cuando el Señor resucitó a Lázaro, ya Lázaro con vida nueva, resucitado, ya Lázaro con una vida nueva de Dios, Jesús tuvo que dar una segunda orden: desatarlo y dejarlo ir. Y mucha gente, eso es lo que hay que hacer con ellos, desatarlos para que puedan irse, para que puedan liberarse, para que puedan disfrutar de la promesa del año favorable del Señor. Así que fue una jornada extensa, un poquito cansada, por supuesto, pero maravillosa. Y pude ver, como vieron ustedes en los videos, ya han estado viendo en las redes sociales, los reportes que hacemos, los comentarios que hacemos, cómo la gente asistió. Pero asistieron de una manera que a mí mismo me sorprendió. Pero es eso, es un pueblo que tiene hambre. Y no tiene hambre solamente de la comida material. Tienen hambre de la palabra del Señor. Tienen hambre, anhelo, deseo de Dios. Y por eso las actividades fueron llenazos. Gloria al Señor, y toda la gloria sea para el Señor, porque nosotros no somos nada. El único que es algo aquí, el que es algo, es el Señor Jesucristo. El único que puede hacer las cosas es el Señor Jesucristo. Así que quiero darles las gracias a los pastores allá. Es mi teléfono. Quiero darle gracias a los pastores allá, al hermano Guillermo Dávila, que está allá en Chinandega. Quiero darle gracias también a nuestra hermana Angelita Vargas, que está en la ciudad de León. También a nuestro hermano
se llama Borges, pero él, Néstor, gracias. Néstor Borges, que está también en la ciudad de León, y también a nuestra nueva hermana pastora, la hermana María Mercedes Cruz Girón, que fuimos a ungirla allá para destacarla como pastora de la obra de Chichigalpa. La obra de Chichigalpa ya tiene pastor y es una pastora que está bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra autoridad. Así que les agradezco tanto el afecto demostrado, el amor, todas las demostraciones de afecto y consideración que tuvieron hacia nosotros. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito del propósito. Porque usted sabe que siempre vienen amenazas, siempre hay gente pues, que no es del Señor, que no hay Espíritu Santo en ellos, y entonces atacan a la obra de Dios, y entonces muchas veces y quieren intimidar con amenazas a la obra del Señor. Mire, dice la Biblia que el que destruya la iglesia, Dios lo va a destruir a él. Y hay cosas interesantes, porque cuando ustedes están en el propósito, ustedes pueden tener toda la fe y la confianza que Dios está con ustedes a causa del propósito. El problema del hombre es cuando el hombre se sale del propósito. Es cuando la gente comenzó un propósito y por una razón o por otra terminan renunciando al propósito o saliéndose del propósito. Y lo que aprendemos en la Biblia es que como para Dios lo importante es el propósito, lo indispensable es el propósito, no el hombre. Dios es capaz de cambiar al hombre, pero no va a cambiar jamás de propósito. Por eso dice aquí que la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Los que cambian de propósito son los hombres. Dios pone un hombre. Vamos a acordarnos de Saúl. Dios pone a Saúl de rey y le da una orden para que logre un propósito. Y Saúl no lo hace, entonces fácilmente Dios quita a Saúl y pone a David. El hombre no es importante, lo que es importante es su propósito. El mismo Israel. Israel se supone que tenía que reconocer al Señor Jesucristo. Pero Israel no reconoce a Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace a un lado a Israel y pone la iglesia. No quiere decir que Dios ha desechado de Israel, pero a quien Dios está usando ahorita es a la iglesia, porque es la que está desarrollando el propósito. Y así podemos ver en muchos casos en la Escritura. Un pastor, Dios pone un pastor para que desarrolle un propósito, una visión ministerial. Pero si ese pastor se desvía para otro propósito al que Dios no lo mandó, téngalo por seguro, Dios lo va a cambiar. Dios quita el propósito y pone a otro. Y a veces pone una pastora. ¿Por qué? Porque lo que es importante para Dios es el siervo que cumpla su propósito, el propósito de Dios, no el propósito personal. En estas cosas no hay propósitos personales. El único que tiene propósito es Dios. Y cuando Él pone un siervo o una sierva, es para desarrollar el propósito de Dios. Y cuando uno está en el propósito, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, el hombre de mi propósito, así mismo estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso es que mientras estemos en el propósito de Dios, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad que Dios será un muro para nosotros. Tenemos la seguridad que Dios va a ser un escudo para nosotros. Por eso quiero animarlos a todos a que no se salgan del propósito. Si Dios lo envió con un propósito, con el paso de los años, muchas veces uno tiende a cambiar de propósito. Es como en mi caso. Sí, comenzamos con llamada final. Tuvimos y tenemos todavía una excelente relación con Ministerio de Llamada Final, y me preguntarán algunos, ¿y usted por qué se salió de ahí? ¿Cambió de propósito? No, fíjese que nunca he cambiado de propósito. Al punto que tenemos una extraordinaria amistad
el apóstol Otto René Azurdia y yo. Estuve precisamente en su retiro de pastores hace un par de semanas atrás. No hemos cambiado el propósito. Lo que decíamos en llamada final lo estamos diciendo ahora. No hemos cambiado la doctrina. En ningún momento hemos cambiado la doctrina. Porque cuando se cambia el propósito, se cambia la doctrina. Por eso es que hay mucha gente que se avienta el velo ya. Creíamos en el velo, creíamos que el velo era un asunto angelical, que no era costumbre, que no era cultura antigua, no. Pero cuando cambian de propósito, por eso es que cambian todo, lo cambian todo. Por eso nosotros continuamos en el propósito, y el propósito por el cual Dios nos llevó allá hace 13 años es el mismo propósito que estamos persiguiendo el día de hoy. Por eso para nosotros fue un honor llegar allá a consolidar la iglesia, a animarlos, a ungirlos, algunos de ustedes, a confirmarlos en el propósito de Dios y a decirles que ustedes no están solos. Principalmente el que está ahí es Dios con ustedes, pero también nuestras oraciones, nuestro amor, nuestro corazón está con todos ustedes, hermanos de Nicaragua. Ha sido muy bonito y muy hermosa esta experiencia que tuvimos. Sí, verdad, venimos un poquito ajetreados, golpeados, un poquito agotados, no podemos decir que no, porque la situación de Nicaragua, pues todo el mundo sabe que es un poquito difícil, ¿verdad? Así que quiero animar a la gente. Acuérdese que lo que para Dios es importante es el propósito. Por eso podemos encontrar en Isaías capítulo 46, verso 11, este texto nos alecciona un poquito. Dice: yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, y lo he planeado, así lo haré. Pero dice, de tierra lejana al hombre de mi propósito. Por eso el hombre que es importante para Dios es el hombre que está en el cumplimiento de su propósito. Por eso qué triste que Dios le dio una comisión a una persona y que con el paso de los años, por una circunstancia, a veces por circunstancias de familia, a veces por circunstancias de sangre, el hombre termine saliéndose del propósito. Y una vez que se salió del propósito, ya no es importante para Dios. Ya para Dios es como Saúl. Saúl no dejó de ser judío, israelita, pero dice que Dios ya lo había desechado. ¿De qué fue que lo desechó? De su propósito. Y ahí andaba Samuel, llore y llore por Saúl. Y Dios tuvo que reprender a Samuel y decirle: ¿por qué estás llorando por Saúl? ¿No estás viendo que ya lo deseché? Ya lo deseché porque él desechó mi propósito. Qué tremendo es desechar el propósito de Dios. Qué terrible es llegar a una confusión en que uno tenga que desechar el propósito del Señor. Por eso el propósito para Dios es muy importante. El propósito que Dios desarrolla y por el que lo llama a uno no debe ser cambiado. Por eso cambiar de cobertura es demasiado peligroso. Cambiar de ministerio es muy peligroso. Vean a ver si en ese cambio no viene un cambio de propósito. Porque si viene un cambio de propósito, es posible que Dios los va a desechar a los que cambian el propósito. Pues quiero animarlos a mantenerse en ese propósito. Creo que con ese propósito Dios los levantó a ellos allá en Nicaragua. Y también a todos los que estén oyendo que digan: bueno, Dios me plantó de pastor, Dios me plantó de pastora. Y está en un propósito. Yo no puedo cambiar ese propósito. No debo cambiar ese propósito. Parece que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero después va a pasar todo. Como Jacob y Esaú, cuando llegaron a comer, cuando se sentó a comer las lentejas a cambio de la primogenitura. Los dos se sentaron, uno le sirvió las lentejas, el otro se las comió. Se pusieron de pie y se fueron. Parece que no había pasado nada, pero había pasado todo. La bendición de la primogenitura que tenía Esaú se le había llevado Jacob.
Parece que no haya pasado nada, pero ya ha pasado todo. Por eso yo les quiero decir a ustedes, démosle gloria a Dios cuando estamos en el entendimiento de estar en su propósito. Porque al estar en el propósito del Señor, ahí va a estar la bendición de Dios. Mire, la bendición de Dios siempre va a estar con el que está en su propósito. A veces no llega la bendición y no entendemos que fue que nos salimos del propósito, nos fuimos del propósito. ¿Y para qué Dios va a bendecir un desobediente? ¿Para qué Dios va a bendecir un par de mujeres que terminaron haciendo su propia voluntad? ¿Para qué? ¿Para qué las va a bendecir? ¿Para qué les va a levantar? Y ya cuando se va el Espíritu Santo, como se fue de Saúl, qué terrible, cuando el profeta le dice que ya el Espíritu no está con él, está tremendo, y por eso muchas veces terminan atormentados, terminan atribulados, y muchas veces terminan hasta endemoniados. Mire qué tremendo. Así que, adelante hermanos, el Señor está con ustedes, porque yo sé que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y yo sé que Dios bendice al hombre o la mujer, al siervo o la sierva de su propósito, que están claros en el desarrollo de su propósito. La bendición de Dios está con ustedes, la presencia de Dios está con ustedes y ustedes van a llevar bendición a toda una nación que desesperadamente necesita la bendición de Dios. Gracias hermanos y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación.